Leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Nehemías capítulo 2, versículo 17 dice: les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Quisiera repetir la última parte de este versículo. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Y Filipenses capítulo 2, versículo 2 dice: completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Bien, creo que es un gran tema este. ¿Sabe por qué? Porque si logramos discernir, capturar la esencia de esta palabra, sabe que nos va a llevar a otro nivel, nos va a promover, nos va a hacer que seamos verdaderas herramientas, como Dios siempre lo ha planeado, en las manos del Señor. Sabe que quisiera hoy enfatizar y hablar en algo que todos nosotros alguna vez hemos escuchado, que se dice incluso, yo me acuerdo, hace algunos años en el gobierno de la dictadura en Chile, yo era chico en ese tiempo, pero la gente protestaba y utilizaba una frase característica que decía: el pueblo unido. ¿Se la sabe? Seguramente acá también la predicaban, ¿no es cierto? Jamás será vencido. ¿Ah? Y en Chile salían con olla, con cuánta cosa, a protestar a las calles. Tenían otras frases que no las voy a reproducir acá, pero tenían también otras frases más como iba a caer, bueno, en fin, cosas así. ¿Ah? Era chico yo, me acuerdo, que un día haber salido de un culto y el templo, nosotros teníamos que pasar por la plaza de la ciudad y ahí estaban, pues. Yo era niño. El que nos salta, decían, es Pinochet. O sea, la gente saltaba. Y había una persona al lado que me dijo: salta, niñito, todavía me acuerdo. Pero yo, imagínense, yo venía con toda la palabra, con todo lo del culto, que iba a andar yo en eso. Era niño, en realidad. Pero la unidad, fíjese que la unidad ha dado grandes resultados, y cuando la gente utilizó esa consigna que el pueblo unido jamás será vencido, tenían razón. Tenían razón en eso, porque la unidad produce efectos, produce resultados. Antes de avanzar más adelante, perdemos el tiempo cuando nosotros queremos ser iguales. A veces nos incomoda que la persona que está al lado nuestro o cerca nuestro no sea como nosotros, nos incomoda, porque creemos que todos tenemos que ser iguales. Y la unidad en realidad no tiene que ver con el hecho de que todos seamos iguales, sino que tiene que ver con que estemos unidos con un propósito, con un fin. Y por eso también es importante entender lo que la Biblia enseña con respecto a lo que es la iglesia. Porque la iglesia no es una organización, la iglesia es un organismo, la iglesia tiene vida. Y fíjese que la iglesia tiene comparaciones en la palabra, por ejemplo, como cuando dice que es un cuerpo. El cuerpo es un organismo, ¿no es cierto? Donde todos los miembros del cuerpo son necesarios, todos, oiga, todos. Hablaba estos días con una persona y me hablaba de lo que es la visión. Y fíjese que yo soy un testigo de lo importante que es la visión, pero la visión es importante para toda la gente, ¿no es cierto? La visión, la audición, en fin, es importante. Y hay órganos, ¿no es cierto?, que trabajan para que el cuerpo pueda funcionar. Y cada órgano tiene su responsabilidad, su función. Y eso es lo que le enseña también el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios, cuando hace esa comparativa. ¿Ve? Porque entonces perdemos el tiempo en querer casi meternos todos en un molde para que todos seamos iguales, porque no lo vamos a hacer. Porque Dios no nos hizo iguales. Es más, yo le quiero decir que como usted, nunca antes existió una persona
ni nunca más va a existir una igual. ¿En serio? ¿Se ha fijado usted que en las naciones un medio de identidad son las huellas digitales? Porque sabe que no hay ninguna huella digital igual a otra. ¿Ve? Las personas se pueden parecer, pero somos únicos. Dios nos hizo únicos e irrepetibles. Podemos tener a lo mejor cosas parecidas, pero somos únicos. Entonces, en la iglesia tenemos que entender que tenemos funciones diferentes, que tenemos roles distintos, pero que nos necesitamos. Mire, ¿sabe qué? Una de las cosas que el Señor nos da a nosotros por ser su iglesia, por ser sus hijos, son dones y talentos. Pero los dones lo tienen exclusivamente sus hijos, la iglesia. Y los dones, ¿sabe usted para qué son? No para hacer gala, no para decir, bueno, yo tengo el don de hablar en lengua, yo tengo el don de interpretar la lengua, yo tengo el don de sanar enfermos. No es para hacer gala, sino que esos dones son para que funcione el cuerpo. Para eso es. O sea, Dios así lo diseñó. ¿Ve? Entonces somos necesarios. A veces cumplimos roles distintos, unos roles más visibles que otros, pero todos somos necesarios, nos necesitamos. ¿Bien? Entonces, quisiera hablar en una definición muy interesante que encontré acerca de la unidad. Seguramente no vamos a alcanzar hoy día a terminar a hablar de este tema, pero quiero que por lo menos nos llevemos la esencia. Fíjese que etimológicamente el término unidad es procedente del latín unitas. Está definido como todo aquello que se presenta, de manera homogénea. Homogénea quiere decir homo es igual, ¿no es cierto? Homogénea. También es una palabra compuesta. Dice compacta, algo que no permite la división. Entonces, lo primero que usted se da cuenta a la hora de analizar el término unidad, que la división se opone. ¿Ve? Cuando hay división, ya no hay unidad. Cuando hay división, mire, división, dos visiones. Y la unidad, ¿qué vendría a ser? Una, homogénea. ¿Ve? Y acá lo presenta. Dice, ya que significa la deformación de su esencia. La división significa la deformación de la unidad. ¿Ve? Ahora, para que vayamos al texto que leímos primero, de Nehemías 2, versículo 17. Fíjese que si nos metemos en la historia, Nehemías es considerado un gran líder, un constructor. Nehemías tenía un puesto importante en el palacio del rey. Era copero del rey. Eso era una gran responsabilidad, ¿bien? Porque imagínense que si alguien le quería hacer algún atentado al rey, el primero que moría era el copero, porque generalmente probaban todo lo que consumían el rey antes, ¿ve? Entonces, esa responsabilidad tenía. Ahora, cuando Nehemías se entera, haciendo un poquito historia, cuando Nehemías se entera del problema que había en Jerusalén, que sus muros habían sido derribados, él hace lo que usted y yo tenemos que hacer. Y aquí me recuerdo de una persona que siempre me dice, ante toda situación, hay que orar. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Cuando se entera del estado deplorable de los muros de Jerusalén, que la ciudad había sido asolada, ¿sabe qué? Nehemías se estremece. Nehemías llora. ¿Y sabe qué? Nehemías ora y Nehemías hace ayuno. Hasta ahí yo creo que todos hacemos lo mismo, ¿o no? Cuando estamos pasando alguna situación complicada, cuando recibimos una mala noticia, ¿qué es lo primero que hacemos? Orar, ¿no es cierto? Ir a las plantas del Señor, ir a presentarle la situación que Él sabe, pero necesitamos que nos socorra, como dice la palabra, porque nosotros en su presencia ahí tenemos el oportuno socorro, como lo dice el libro de Hebreos. O sea, oportuno socorro, o sea, el socorro en el momento preciso.
¿Ve? Entonces eso es lo que ocurre con Nehemías. Nehemías ora, Nehemías se estremece, Nehemías ayuna, Nehemías no se queda ahí, solamente. Porque alguien podría decir, bueno, hay que orar por esta situación. Y Nehemías lo hizo. Nehemías oró, Nehemías ayunó, pero Nehemías se puso a disposición del Señor para hacer lo que él pudiera hacer. ¿Sabía usted que Nehemías, cuando estaba triste delante del rey, Nehemías podía haber perdido la vida? Cuando tenía ese semblante triste, él podía haber perdido la vida y que lo mandaran a matar. ¿Sabía usted eso? Arriesgó su vida y el rey ve que está en esa situación y Dios les da a Nehemías la posibilidad para que él lidere lo que va a ser la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Sería bueno que nos diéramos el tiempo, por lo menos, de leer los primeros capítulos de este libro de Nehemías, porque usted va a entender qué fue lo que ocurrió ahí. Y fíjese que en este capítulo 2 uno ve cómo Nehemías comenzó a diseñar una estrategia, porque ya tuvo el visto bueno del rey, ya tuvo las cartas, se consiguió madera. Nehemías comenzó a hacer todo lo que él podía hacer. ¿Sabía usted que Dios también espera que usted y yo hagamos lo que nosotros podemos hacer? Es así. A veces nosotros esperamos que Dios haga todo. Yo vengo de una mentalidad de que casi hay que esperar sentadito de que Dios haga todas las cosas, y no es así. No es así. ¿Sabe por qué? Se lo explico bíblicamente. La Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Algo tenemos que hacer. ¿Ah? Si usted va a Mateo 7:7, pedid y se os dará. Algo hay que hacer. ¿Ve? Entonces no se trata de esperar sentado de que Dios haga todo. Si Dios quiere restaurar mi familia, que lo haga. Si Dios quiere ganarse este barrio, que lo haga. Si Dios quiere ganarse esta ciudad, que lo haga. Este país, que lo haga. Sí lo quiere hacer, pero lo quiere usar a usted y me quiere usar a mí. Lo quiere hacer. Pero ¿qué es lo que nosotros podemos hacer de esto? ¿Ve? Entonces Nehemías empieza a diseñar una estrategia. Dice este capítulo 2 que sale de noche a recorrer la ciudad, a mirarla. Y poca gente, prácticamente nadie, sabía del plan que Nehemías tenía. ¿Sabe por qué? Porque la unidad tiene enemigos. De eso no vamos a hablar hoy, pero yo quiero que usted tenga muy claro que la unidad tiene enemigos. Uno de esos enemigos, opositor, férreo, es Satanás. Satanás no quiere ver la familia unida. Gloria a Dios. No quiere ver la familia unida. Satanás no quiere ver paz en el hogar. ¿Sabía usted que he tenido la posibilidad de estar yo por misericordia del Señor, porque Dios me ha llevado en esta tarea de hacer lo que yo puedo hacer, de estar con personas adineradas, con auto del año, los mejores televisores, y que le digan a usted, me compré este televisor y en realidad después que me lo compré, no sé para qué me lo compré, porque el otro que tenía estaba bueno? Y que no se puede compartir un plato de comida en el hogar tranquilo, en paz, oiga, y comida rica, porque yo he comido también ahí. Linda comida, rica comida, como decimos en Chile. ¿Ve? Porque la unidad tiene un enemigo, Satanás, el mismo que la Biblia dice en Juan 10:10 que vino ¿a qué? A matar, a robar y a destruir. Usted puede esperar que Dios le restaure su hogar. Usted puede esperar que Dios mande a alguien para que le hable a su esposo, a su esposa, a sus hijos. Pero usted también puede levantarse como Nehemías para conseguir que los muros, que es señal de protección, es señal de soberanía en la ciudad, sean restaurados en su familia, en su propio hogar. ¿Ve? Es diferente. Es diferente. ¿Qué puedo hacer yo para eso? Por eso, si usted hoy día tiene el testimonio, escuche hoy día donde me esté escuchando, tiene el testimonio de tener una familia unida, de tener un hogar en paz, cuide eso, porque hay un enemigo de la unidad que en el libro de Nehemías está personificado en personas como Sanbalat, Tobías y toda esa tropa de ociosos que querían impedir que Nehemías y el equipo que trabajaba con él reconstruyeran. Cuide la paz, cuide la unidad.
La Biblia dice que busquemos la paz y la sigamos. Una expresión más o menos como esa. Bien. Entonces fíjese que Nehemías diseña esta estrategia, no se queda de brazos cruzados esperando que Dios haga, sino que se pone en las manos del Señor para que para que Dios lo use a él. Y Dios lo quiere usar a usted. Dios me quiere usar a mí también. En la dimensión donde nosotros estamos, nada sobrenatural Dios le va a pedir a usted ni me va a pedir a mí. Nada sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque Él hace lo sobrenatural. Nosotros tenemos que movernos entonces en lo natural, de ir y hacer lo que nosotros podamos hacer, si eso hizo Nehemías. Pero yo quiero ahora destacar otra cosa. ¿Sabe qué? Que Nehemías no trabajó solo. Si usted puede leer el capítulo 3 de Nehemías, se va a dar cuenta que hay una lista de personas que le ayudó a Nehemías en esa visión, en esa tarea de reconstruir los muros. ¿Sabe por qué? Porque Nehemías solo no podía. Gloria a Dios. ¿Ve? Entonces yo quiero decirle a usted y a toda la gente que nos está escuchando, que hay gente que tiene lindas visiones, lindos sueños, quieren ganarse a la Argentina para Cristo, quieren ganarse a América Latina, el África, Europa para Cristo. Quiero decirle a esas personas que solas no pueden. Retrocedamos un poquito. Cuando vemos a Jesucristo ahí en Mateo 28, Jesucristo no terminó la labor de la evangelización, ¿o la terminó? Respóndame usted, ¿terminó o no terminó? Jesucristo la empezó, pero no la terminó. Jesucristo preparó un grupo de gente para que ellos después siguieran predicando. ¿Se acuerdan que lo conversábamos? Y les instruyó, porque dijo: si me seréis testigos, Hechos 1:8, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, tarea, muchachos, tienen. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Hacer lo que Jesús les dijo. Le creyeron al Señor. Jesús no terminó, ellos continuaron. Como a través de la historia, habemos muchos que nos hemos ido sumando a esta visión que comenzó nuestro Señor Jesucristo de la evangelización. Evangelio es buenas noticias. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Entonces la iglesia, hoy día, nosotros que somos la iglesia, tenemos que entender que hay una labor, que hay algo que es esencial para desarrollar la labor que nos toca, que es la unidad. Usted no puede solo. Usted no puede sola. Y sabe que hoy día vivimos en el mundo de las personas que parecen ser autosuficientes. Mire la televisión. Vaya a darse una vuelta por las empresas, por los barrios. Hoy día aparece este mundo de lo autosuficiente. Como gente que aparentemente no necesita nada y ni de nadie. ¿Ve? Pero la iglesia no es así. Yo quiero decirle que usted me necesita a mí y yo le necesito a usted. Quiero decirle que en la iglesia, porque Dios lo diseñó así, no existe esto de los súper ungidos, de la gente como que casi anda, no sé, no pisa la tierra, sino que levita. No existe eso. No existe realmente. Porque si existiera, ¿por qué entonces el apóstol Pablo utilizó una expresión para referirse a él mismo en decir que nosotros somos vasos de barro? ¿Se fijó, no? Vasos de barro. ¿Cuánto vale un vaso de barro? Pero ¿sabe por qué lo dijo? Porque en ese vaso de barro, humilde, sencillo, quizás de bajo valor, ahí el Señor deposita su gloria, porque la gloria es de Él, no de nosotros. ¿Ve? Entonces necesitamos estar conscientes que nos necesitamos. En serio, nos necesitamos. Necesitamos estar conscientes que en la iglesia somos interdependientes. Necesitamos estar conscientes que vamos a llegar más rápido a los objetivos si nos unimos. Fíjese usted que hablamos nosotros de lo que la Biblia describe en el libro de Números, de los 12 espías. Ahí tiene usted división. ¿Por qué? Porque habían dos visiones. Por un lado estaban los que hablaban solamente fatalidad, la tierra era buena, pero vamos a morir, parecemos langostas, etcétera, 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 y gigantes. Pero habían otras personas, Josué y Caleb, que ellos le creyeron a Dios y querían ir inmediatamente a conquistar esa tierra, porque sabían que Dios ya se la había prometido.
esa actitud, esa visión, ese espíritu le agradó al Señor. Porque había gente que le creía, pero eran dos. Eran dos. Fue tal el hastío, el cansancio de Dios de esa gente que pasaba quejándose, murmurando, que el Señor determinó en un momento y le puso un límite de edad de 20 años para abajo. Serían solamente los que llegarían a la tierra prometida. Todos los demás, la generación original que salió de Egipto, en el desierto quedó. ¿Sabe por qué? Porque no tenían unidad. ¿Cuánto sufrió Moisés? Si Moisés ahí en el monte recibiendo las tablas de la ley bajó con su rostro resplandeciente y los otros ya tenían una fiesta ahí y estaban adorando el becerro de oro. ¿Veo, no? Se preocuparon que no sabemos qué le pasó a Moisés, quizás no vuelva más y ellos querían adorar, bueno, y hicieron cualquier cosa. ¿Veo, no? Que no estaba el mismo sentir en el pueblo. Entonces Dios tomó determinaciones. Pero ese trayecto que era para algunos días se demoró 40 años. Es que sabe, cuando hay unidad, nos demoramos menos en llegar a los objetivos. Cuando hay unidad en la iglesia, no estoy hablando de que seamos iguales, cuando estamos unidos en un propósito. Cuando no, porque las diferencias no nos unen. Las diferencias no nos unen, pero el amor sí, la gracia del Señor sí, Jesucristo sí nos une. ¿Ve? Por eso la Biblia usted se va a encontrar con una serie de bendiciones para la unidad. Si va a usted ahí y revisa el Salmo 133, ¿qué le dice? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. Y le agrega otro detalle más, y en armonía. Ahí está la unidad. Porque si hay división, no hay armonía. Dice, habitar los hermanos juntos y en armonía. Y cuando usted va, cómo se cierra ese Salmo 133, dice la Biblia que allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Ve? Donde hay armonía, donde hay unidad, donde hay un equipo de trabajo, si pudiéramos verlo de otra forma. Al revisar el capítulo 3 de Nehemías, ¿sabe lo que vamos a ver? Un equipo de trabajo. Cada uno hacía algo, pero no hacían lo mismo. Por eso yo le digo, no todos somos llamados para hacer lo mismo dentro de la obra del Señor. Tenemos labores diferentes, pero la labor que Dios nos asignó es importante. Es importante, y si usted la desarrolla, bien, el cuerpo, la iglesia va a avanzar bien. Vamos a avanzar más rápido. ¿Ve? Por eso hay gente que, por ejemplo, el día que les tocó estar detrás de un púlpito y predicar, se frustró. Pero probablemente el ministerio de ellos no era estar detrás de un púlpito, sino que era a lo mejor de ayudar al necesitado, sino que era de ayudar en otras áreas de servicio de la iglesia, sino que a lo mejor era de ir y visitar a los enfermos, sino que a lo mejor era desarrollar el ministerio de ir a las cárceles, por ejemplo. Hay gente que le gusta ir a las cárceles, que le gusta, le apasiona y va, pese a que en algunas cárceles son bastante humillantes las revisiones, especialmente para las mujeres, pero hay mujeres que tanto aman al Señor, que están dispuestas a someterse a esas revisiones con la finalidad de ir a hablarle del amor de Cristo a alguien. Y mientras va esa persona, otra persona estará orando, o una iglesia estará orando. Algunos estarán apoyando en otras áreas. Algunos le dirán, ¿sabes qué? Llévale este alimento a la gente que está ahí privada de libertad. Llévale este Nuevo Testamento, llévale esta Biblia. A alguien aportará a lo mejor algún recurso económico, pero se da cuenta que cada uno tiene un rol, una labor distinta, y cuando nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, comienza a trabajar de forma adecuada al cuerpo de Cristo. Perdemos tiempo a veces en querer ser iguales. Perdemos tiempo en querer igualar al hermano, a la hermana, a la visión o al deseo que yo tengo, cuando en realidad lo que tiene que unirnos es Cristo. Hay gente que tiene lindos ministerios. Hay gente que usted nunca los va a ver predicando detrás de un púlpito, pero sabe, sus vehículos están al servicio del Señor. Yo he conocido gente
que usted lo ve y parecen, como se dice, de perfil bajo, pero ¿sabe qué? El día que se necesita alguna ayuda, transportar a alguien, ahí están sus vehículos. Hay gente que sabe lo que hacen, es gente que pone su casa a disposición. Dice, no, sabe, yo el día que la iglesia necesite, yo tengo una habitación especialmente preparada para recibir alguna visita, porque me gusta recibir a los hijos del Señor. Y eso es bíblico. La Biblia dice que no nos olvidemos de la hospitalidad, porque algunos sin saberlo han hospedado ángeles. ¿Se da cuenta? Hay gente que sabe qué es lo que hace, pasa horas orando, horas orando. Y alguien dirá, uy, yo con suerte oro 5 minutos. Pero hay gente que pasa horas orando y ora por acá, ora por allá, ora por la nieta de acá, el hijo de no sé quién, y está horas ahí llevando peticiones delante del Señor. Esa persona tiene ese ministerio, el ministerio de la oración. Todos tenemos que orar, pero hay gente que tiene el ministerio de la oración intercesora. ¿Ve? Tareas diferentes, roles distintos, pero en un mismo enfoque, en una misma visión. Y fíjese, para terminar, lo que nos dice la Biblia en lo que leíamos en Filipenses, capítulo 2, versículo 2. Somos diferentes. Dios nos hizo distintos talentos, distintos dones, pero cuando eso está rendido al Señor, sabe que beneficia, impulsa la obra del Señor. Dice el apóstol Pablo acá, completad mi gozo. Y mire, ponga atención, dice, sintiendo lo mismo. Dice, teniendo el mismo amor. ¿Ve que está la unidad acá? El mismo. Unánime, dice. ¿Qué es estar unánime? El mismo sentir. En un sentir unánime. Unánime, dice, sintiendo una misma cosa. ¿Ve? Eso nosotros necesitamos hoy en día. Eso la iglesia tiene que recuperarlo hoy. El hecho de estar en ese grado de unidad. Y sabe que la unidad, como le decía, tiene sus enemigos. El diablo no está interesado, al contrario, quiere que la iglesia se divida. Fíjese que al propio Jesucristo trató de entorpecerle su ministerio. Y hoy día sigue tratando de entorpecer el avance, el trabajo de la iglesia. No ha podido hacerlo. La iglesia sigue avanzando, la iglesia sigue caminando, la iglesia sigue predicando. Y hay hombres y mujeres que el precio de seguir anunciando el evangelio de Jesucristo les cuesta su vida hoy. Pero la obra ha seguido avanzando por años. ¿Ve? Entonces usted y yo, ¿sabe qué? Tenemos que volvernos en protectores de la unidad. Cuidar la unidad. Lo dice la Biblia ahí en el libro de Efesios. Solícitos. Siempre guardar la unidad. La unidad del Espíritu. ¿Ve? Jesucristo oró por la unidad. Véalo ahí en Juan 17. Oró para que sean uno, dijo. ¿Ve? Porque la unidad es importante. Porque cuando vemos lo que nos une, ¿sabe qué? Y cuando hay amor, como está diciendo el apóstol Pablo, el amor nos ayuda a disipar las diferencias, porque somos distintos. Es más, ¿quiere que le diga otra cosa? Tenemos distintos caracteres. No somos iguales. Hay gente que es más alegre, ¿se ha fijado? Que se ríe sola. Pero hay gente que a veces es seria. Hay gente que le cuesta reírse, pero ese es su carácter. Carácter tiene que ver como con la identidad de esa persona. Siempre ha sido así esa persona. Hay gente que usted ve que donde llega como que transforman los ambientes y alegran ese entorno. Pero hay otras personas no, que son más serias. ¿Ve? Pero Dios nos hizo diferentes. Jesucristo nos une. Su obra nos une. Y sabe, y me gustaría que usted pudiera reflexionar en esto. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su tarea hoy dentro del cuerpo de Cristo? Porque sabe que la unidad necesita de otra cosa. Porque
Nehemías podía haberse quedado ahí llorando, diciendo, uy, qué pena lo que está pasando, me apena, y yo voy a orar. Como a veces también nosotros decimos, uy, qué pena lo que está pasando tal persona, pero hay que orar. Y son respuestas que quizás estén en lo correcto en cierta forma. Pero la Biblia también dice claramente que si yo tengo la posibilidad de responder la necesidad de mi hermano, lo tengo que hacer. Que si mi hermano a lo mejor está pasando por hambre y yo tengo para darle de comer, que usted le diga vamos a estar orando no sirve. Usted tiene que responder a esa necesidad de ese hambriento. ¿No es cierto? Si yo sé que mi hermano está pasando frío, como lo dice el libro de Santiago, y yo le digo, ándate y caliéntate. Lo que yo tengo que hacer es decir, ¿sabes qué? A ver, veamos qué puedo hacer por ti. ¿Cómo tienes para calefaccionarte? ¿Ve? Entonces la unidad necesita de otra cosa. Compromiso. ¿Sabe qué? Nehemías estaba comprometido. Y sabe que se ha vuelto escaso en algunas realidades en la vida de algunos creyentes el compromiso. Queremos estar, pero no queremos comprometernos. La sociedad funciona así. Mientras menos compromiso, mejor, ¿no es cierto? Así dice la gente. No nos casemos, dice, vivamos juntos, no, ¿para qué vamos a ensuciar papeles? Dice, el mundo. No creo que un cristiano piense así, porque el que fue ideólogo del matrimonio fue Dios. La sociedad sin Cristo que vive en tinieblas dice así, no ensuciemos papeles, así nomás, si yo no necesito firmar un papel para demostrarte que te amo. Así piensa el mundo, ¿no? Así piensa el mundo. Porque la sociedad no quiere compromiso. No quiere compromiso. Mientras menos compromiso, mejor. Esa ideología, ¿sabe qué? Ha llegado a instalarse también en cierta forma en la vida de algunos creyentes. Pero ¿sabe lo que necesita la unidad? Para ser efectiva, para ser real, compromiso. Porque Nehemías se comprometió, arriesgó su vida. Dios lo respaldó, pero usted va a ver, cuando tenga un tiempo, déselo. Nehemías capítulo 3. A lo mejor no va a entender mucho porque sale un listado de gente, el hijo del perfumero, que pusieron la tabla en tal puerta y la cerradura, pero véalo, un grupo de gente que sabe qué es lo que hizo, se comprometió. No le dijo, Nehemías, qué bueno viejo, te vamos a respaldar y dale para adelante, no, pues viejo, sí, sabemos que Dios está contigo. No, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que está a mi alcance? ¿Qué es lo que está a mi disposición? ¿Sabe qué, mi amado hermano, mi amada hermana? Dios no le llamó a usted para que sea un espectador. Dios le llamó para que sea un protagonista, para que sus manos sean las manos de Dios, para que sus labios sean los labios de Dios. Protagonista. No es lo mismo ser un espectador, ver lo que Dios está haciendo con otros, de tener el testimonio de que yo hoy estoy siendo la herramienta que Dios tiene para trabajar en estos tiempos. Así que quiero que se grabe dos cosas hoy para terminar. Uno, la unidad. Trabajemos en pos de la unidad. Cuidemos la unidad. ¿Sabe cómo se cuida a veces la unidad? Se cuida incluso diciendo, ¿sabe qué? Yo no voy a permitir que usted me hable mal de mi hermano. Yo no voy a permitir que me diga esas cosas. Y me acuerdo de un día. Esto me lo contó una de las personas, un hermano que tiene un negocio. Y llegó un hermano a hablarle mal de otro hermano que el otro hermano andaba diciendo que era ladrón. No, este hermano es ladrón. Dijo, ¿sabe qué? Vamos a llamar a este hermano. Porque ¿sabe qué? Hocicón sí, pero ladrón no. Y lo llamaron al hermano. Y llegó ahí. Y ahí se aclaró la situación. ¿Sabe qué? Hoy día hay un cáncer que está afectando a la iglesia, que es la murmuración. De gente inescrupulosa que no cuida la salud de la iglesia, que no cuida la unidad, que sus oídos se han transformado en basurero para escuchar todo lo que le dicen. ¿Sabe cómo se combate eso? ¿Sabe qué? Espéreme un poquito. Voy a llamar al hermano, a la hermana, y lo vamos a aclarar. Espéreme un poquito, lo vamos a aclarar aquí mismo. No le va a quedar más ganas a esa persona de seguir hablando. Porque hoy día la sociedad funciona así, el mundo funciona así, pero fíjese, el mundo cada uno anda por su lado. Si así vivimos en el mundo hoy, ¿sabe que yo me acuerdo en el tiempo del terremoto en Chile, en el año 2010, que habían algunas personas que recién estaban conociendo a sus vecinos, lo conocieron para el terremoto,
Porque como no podían dormir en sus casas, ahí recién estrecharon palabras con el vecino, recién compartieron una taza de té, recién compartieron un plato de comida, no tenían ni idea cómo se llamaba el vecino. Eso pasa en el mundo, pero la iglesia no ha sido así, porque cuando usted va al libro de los Hechos, el libro de los Hechos nos cuenta que no había necesitados dentro de la iglesia, que tenían en común todas las cosas, que se amaban, porque para que haya unidad es fundamental el amor a Cristo primero y el amor a mi prójimo, el amor a mi hermano. ¿Sabe lo que dice la historia? Tal punto de los cristianos dicen que en el circo romano, ¿sabe cómo morían nuestros hermanos? Morían abrazados, así morían. Y hoy día a veces nosotros mismos, como no tenemos una conciencia de valorar la unidad, como no tenemos a veces un amor por el Señor y por su obra, llegamos y somos nosotros mismos los que agarramos el puñal y mutilamos el cuerpo de Cristo, la iglesia. Hoy día hay una serie de personas que se han confundido, se han turbado, le han entrado ideas en la cabeza, porque hoy día cualquiera se levanta como pastor donde sea. Tiene las ganas, listo, pastor. ¿Y sabe qué? Producen una verdadera mutilación en el cuerpo de Cristo. Pero necesitamos gente. Y gracias al Señor que aquí hay de esa gente que se levante para luchar por la unidad. Para luchar por la unidad, el amor dentro del cuerpo de Cristo. Jesús dijo, en esto el mundo conocerán que son mis discípulos. No dijo en que anda hablando mal uno de otro. No dijo en que se destrozan el uno al otro. No dijo en que se muerden uno a otro. Dijo en que se aman los unos a los otros. Para que haya unidad verdadera, genuina, es necesario que haya amor. ¿Sabe qué? Porque si hay amor, ¿usted qué va a hacer? Usted va a cuidar el cuerpo de Cristo. Usted va a cuidar la predicación del Evangelio. Usted va a ser una persona cautelosa, ¿ah? Porque uno de los mejores ejemplos que uno puede dar, generalmente los padres no andan hablando mal de sus hijos en todo lugar, en todas partes, porque hay cosas que son reservadas de las puertas de la casa hacia adentro. Como dice el dicho popular, que la ropa sucia se lava en casa. Mire, refranes populares, pero mire qué sabiduría. Luche por la unidad. Tengamos ese mismo espíritu de Nehemías, pero también de quienes se sumaron, de quienes le colaboraron, de quienes no tuvieron quizá el mismo protagonista, el mismo protagonismo que Nehemías, pero estuvieron sus manos disponibles para hacer lo que ellos pudieron hacer. Pablo dijo, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor. Le está hablando a la iglesia. Dice, unánimes, sintiendo una misma cosa. ¿Sabe? Me gusta lo que dice la Escritura en Hechos 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, dice. Eso necesitamos recobrar. Eso necesitamos. No eran todos iguales. Pedro no era igual a Juan, por ejemplo. Pedro no era igual que Pablo. Eran diferentes los discípulos también, los apóstoles. Pero ellos trabajaban en unidad, en función de que la iglesia, de que el evangelio siguiera creciendo, siguiera expandiéndose. Y ellos hicieron lo que ellos pudieron hacer. Sea un guardián, un defensor, una defensora de la unidad. Y recuerde que la unidad tiene enemigos. Hay alguien por ahí, como dice el dicho, que no duerme ni deja dormir. Y lo que el apóstol Pedro dijo, que Satanás, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar, buscando a quien destruir. Pero ¿sabe? Cuando hay un pueblo unido, jamás será vencido. Porque no puede el enemigo destruir un cuerpo, una iglesia cohesionada. Porque donde usted no llega, pueden llegar sus oraciones. Llegan sus oraciones. Cubra con oración a su hermano, a su hermana, a sus líderes, a sus pastores. Cuídelo,
con oración a sus autoridades eclesiásticas, a sus hijos, aunque no sirvan al Señor, cúbralo con oración, porque usted va a estar levantando esos muros en favor de su familia y el enemigo no tendrá nada más que hacer de tomar sus cosas, retirarse e irse, porque el enemigo, Satanás, el diablo, es un enemigo que fue derrotado. Póngase de pie, por favor.